Hola, Dios te bendiga, bienvenido a este curso de Introducción a la Filosofía. En esta ocasión vamos a estar hablando de la epistemología. Algunos de ustedes se han de estar preguntando, bueno, ¿qué es la epistemología? Nunca en la vida había escuchado esta palabra. Bueno, como todas las palabras sui generis que se nos presentan, extrañas, hay que definirla en su inicio etimológicamente. Epistemología proviene, la primera raíz de la palabra, episteme, del griego, que significa conocimiento. Y bueno, del logos, que se utilizan todas las palabras relacionadas con algún estudio, algún área de conocimiento, tiene que ver con la razón, con el estudio de, con el tratado de manera que la epistemología, el episteme, el logos, vendría a ser el estudio del conocimiento. Vendría a ser el área de la filosofía que se enfoca en estudiar cómo conocemos, lo que conocemos. Estudia la capacidad de nuestra mente para acceder al conocimiento de la realidad. Este problema de cómo nos acercamos a la realidad lo tratamos de manera breve cuando hablamos de la verdad, cómo es que la realidad excede nuestra capacidad para comprenderla. Bueno, la epistemología estudia los límites del conocimiento. ¿Qué tanto puedo yo conocer de la verdad, de la realidad, perdón? Los fundamentos del conocimiento, en base a qué yo puedo conocer, en base a la razón, en base a los sentidos, y bueno, las metodologías o la metodología del conocimiento, ¿ok? ¿Cómo puedo, en base a qué medio, forma, método puedo yo acceder al conocimiento que me es accesible? Todos estos aspectos son estudiados por la epistemología. En su inicio, la epistemología como palabra griega era utilizada desde la antigüedad, aunque en la antigüedad no tenía una connotación tan científica. Actualmente hablar de epistemología es hablar de ciencia, de los límites de la ciencia. Sin embargo, en el inicio eh, helénico no tenía tanta connotación cientificista, sino que se asociaba simplemente a los límites del conocimiento. Dentro de su área de significado, el más popular es conocimiento exacto. Conocer las cosas de las que estoy seguro que son, lo que creo que son. Los griegos no pensaban como nosotros respecto del conocimiento. A partir de un personaje que en filosofía es icónico, Immanuel Kant, a partir de él se concebiría el conocimiento, la epistemología de una forma radicalmente distinta. Ahora bien, ¿cómo es que los griegos se acercaban a la epistemología? Bueno, o hacían epistemología. Para los griegos era más importante conocer las cosas en sí mismas que conocer la forma en la que se conoce. Me explico. El en sí mismo de las cosas es el interés metafísico. Vuelvo al ejemplo filosófico preferido de todos los tiempos, el lápiz, por no decir otra cosa, el lápiz. Los griegos estaban más interesados en saber qué es el lápiz en sí mismo, cuál es la esencia del lápiz, qué da origen al lápiz, qué hace del lápiz ser lo que es, qué características conforman la esencia y la sustancia del lápiz. Si nos damos cuenta, todas las preguntas que se están haciendo los griegos respecto al lápiz es sobre el lápiz. Este es un interés metafísico, es decir, averiguar qué es el lápiz en sí mismo. Ahora, un interés epistemológico sería por qué yo identifico a este objeto que está delante de mí como un lápiz. ¿Por qué yo puedo conocer o cómo yo puedo conocer sus dimensiones, sus formas, sus colores? ¿Cómo yo puedo comprobar que existe? ¿Cómo yo puedo comprobar su funcionalidad? El conocimiento o el interés epistemológico que vendría a
hacer la epistemología moderna, deja de centrarse en el en sí mismo de las cosas y comienza a centrarse en la capacidad del sujeto cognoscente. En filosofía se le llama sujeto cognoscente, pero podemos decir que se centra en la persona que percibe las cosas. Entonces, ahí es donde radica el interés epistemológico, que los griegos en realidad tenían más bien intereses metafísicos o intereses ontológicos respecto a las preguntas que se planteaban. Pero bueno, este interés metafísico es característico de los griegos, pero también de los medievales. Y vamos a ver un ejemplo medieval al respecto. Este hombre que vemos aquí es Santo Tomás de Aquino. Lo mencionamos en alguno de los otros videos. Él se pregunta sobre cómo conocer también. Él también reflexiona acerca de esto y ponemos el ejemplo de un árbol. Imaginemos que estamos en el bosque y que la imagen del árbol que estoy proyectando en pantalla es real, que es un árbol real. San Agustín se pregunta, ¿qué es este árbol? ¿Qué es lo que hace a este árbol ser lo que es? Y responde San Agustín, perdón, no es San Agustín, Santo Tomás de Aquino responde, bueno, el árbol es creación de Dios. Entonces, antes de definir lo que es el árbol, en esencia, lo define como una creación de Dios. Existe ese árbol y es ese árbol porque es Dios quien lo creó. Y dice, y Dios es en sí mismo en ese árbol. De manera que lo que dice Santo Tomás de Aquino es que el árbol tiene una esencia en sí mismo que lo hace ser árbol, pero Dios crea y sostiene a ese árbol en su existencia, de manera que Dios también participa de ese árbol, de manera que Dios funda y sostiene en el tiempo, desde su interioridad metafísica, dicho árbol. En pocas palabras, la esencia del árbol depende de la esencia de Dios. Lo que hace radical este pensamiento de Santo Tomás es que conocer al árbol de alguna forma te lleva a conocer a Dios. Y esto nos trae a la mente algunos pasajes de las Escrituras, como por ejemplo el Salmo 19, donde dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. De alguna forma, mi acercamiento al atardecer, a las montañas, a los cielos, ellos cuentan la gloria de Dios y de alguna forma la esencia de lo que es a mi alrededor también evidencia la esencia de lo que es Dios. En teología le llamamos la revelación general. Una revelación general en el mundo cognoscible, en el mundo que nos rodea, y hay una revelación particular que pues es la palabra de Dios. Entonces, Santo Tomás, así como los griegos, tiene un interés metafísico. Sí es epistemológico. ¿Cómo puedo yo conocer al árbol? ¿Cómo puedo yo conocer a Dios? Pero todavía no llegamos a la definición epistemológica moderna. Tanto los griegos como Santo Tomás de Aquino estaban más enfocados en el ser en sí mismo, más que en el conocer. Los griegos en el ser en sí mismo de las cosas, Santo Tomás en el ser en sí mismo de Dios, pero al fin y al cabo, los dos tenían intereses más metafísicos que epistemológicos. A raíz de Immanuel Kant, este sujeto que viene ahí, él es quien revoluciona y dice, vamos a enfocarnos ya no en el objeto, ya no en el ente, sino vamos a enfocarnos ahora en el sujeto que conoce, en el sujeto cognoscente le llamamos. Cognoscentes de conocimiento, el sujeto que puede conocer. Entonces dice Immanuel Kant, ya no importa el objeto del conocimiento, ya no importa este lápiz no es importante. Lo que importa es mi capacidad para conocer este lápiz. Entonces, al cambiar este paradigma, al cambiar este enfoque, ahora importo yo, importa las categorías que le imponga yo, importan las cosas que yo puedo conocer. De manera que se vuelve
un antropocentrismo, de manera que solo yo soy el que en, en materia de conocimiento, de epistemología, de mi acercamiento al mundo. Immanuel Kant quizás no se dio cuenta, pero a partir de sus ideas, de alguna forma las terminaría de trabajar Nietzsche para elaborar esta teoría, bueno, esta verdad relativa, este nihilismo donde todo es relativo, donde nada es como se presenta, donde la verdad es la mentira más eficiente, donde no hay hechos sino solo interpretaciones. Entonces todo parte en sus inicios de esta revolución de Kant, de decir ahora no importa ya el objeto, no importa ya la realidad, lo que importa soy yo y mi capacidad para conocerla. Esto fundaría los inicios lo que vendría a ser posteriormente el modernismo, con la revolución industrial y con los metarrelatos modernistas, y después desembocaría en el posmodernismo, que son, bueno, son aspectos que deberían de tratarse y quizás los trataremos en las clases presenciales que vamos a estar teniendo, bueno, clases virtuales. Y vamos a hablar un poquito del modernismo, un poquito del posmodernismo y qué es estas cosas, pero la epistemología kantiana dice lo que es importante, es mi capacidad, mi forma de conocer lo que se puede conocer. Ahora bien, en cuanto a epistemología, antes de Kant, previo a Kant, surgieron dos escuelas de epistemológicas, por llamarlo de alguna forma, dos escuelas de relacionarse con el entorno, de conocer lo que hay más allá de lo que somos nosotros. Están los racionalistas y los empiristas. Del lado derecho, Baruch Spinoza, Leibniz y René Descartes son considerados pues, los más representativos de la escuela racionalista. Ellos postulaban que se puede conocer todo mediante la razón. Todo lo que se puede conocer mediante la razón. En cambio, los empiristas, como es Berkeley, como es David Hume, como es John Locke, son empiristas porque dicen, no, es en base a la experiencia y es en base a los sentidos. Todo lo que podemos percibir, sentir, tocar, ver, conocer, experimentar en carne propia. Todo eso es lo que podemos conocer. Y dicen los racionalistas, los sentidos nos engañan. Los sentidos son engañosos, son insalubres, son inciertos. Y para los empiristas, bueno, la razón tampoco era una forma tan exacta de conocer el mundo, que el dolor que uno siente al ser lastimado, no hay lugar a dudas de que se está sintiendo lo que se está sintiendo. Uno lo está experimentando en carne propia. Entonces, los empiristas postulaban esto, que la forma más cercana o más adecuada de conocer el mundo es mediante la experiencia, y los racionalistas decían que es mediante la razón, porque los sentidos son engañosos. Ahora, quien vendría a poner fin a esta disputa es ni más ni menos que Kant. Kant, después de ellos dos, de estas dos escuelas, elaboraría ya, teorizaría acerca del conocimiento de la epistemología. En uno de sus tratados, o su tratado más icónico, que es La crítica a la razón pura. Dentro de los racionalistas, René Descartes lo pongo como un paréntesis, como un comentario aparte, no tiene mucho que ver con la epistemología, pero René Descartes dice que si la razón, recordemos que él es racionalista, si la razón es mi forma de conocer al mundo, es porque, digamos, Dios no me puede engañar. Yo conozco lo que conozco mediante la razón y es real porque Dios no me puede engañar, no puede ser fraudulento con las cosas que yo conozco. Entonces se vuelve imprescindible
la demostración de la existencia de Dios. O sea, para que yo pueda confiar en mi razón, tengo que confiar en que Dios existe para comprender el mundo. Y él da un argumento en base a la existencia de Dios a partir del razonamiento, a partir del pensamiento. Dice René Descartes, yo tengo en mi mente la idea de que hay un ser superior y perfecto. Dice, pero esta idea de un ser superior y perfecto no provino de la nada. Y tampoco puede provenir de mí, porque yo soy un ser imperfecto. Yo soy un ser limitado, un ser humano, un ser finito e imperfecto. Dice entonces, si yo soy un ser perfecto, ¿cómo es que existe la idea de un ser perfecto en mi interior? Dice, bueno, pues si existe esta idea en mi interior es porque fue colocada en mi interior por un ser superior, por un ser perfecto. Es por eso que él dice, el hecho de que yo en mi mente tenga la idea de un ser superior es prueba de que existe un ser superior. Él es quien funda la famosa frase cogito ergo sum, que es pienso, luego existo, que se puede traducir mejor como pienso, por lo tanto existo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir yo estoy pensando. Entonces, si yo estoy pensando, quiere decir que alguien está pensando y ese alguien soy yo. Y por lo tanto, yo soy alguien. Eso me hace a mí estar existiendo. O sea, el hecho de que yo esté ejerciendo el pensamiento es prueba evidente de que estoy vivo y de que existo. De ahí esa famosa frase, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Bueno, fin del paréntesis. Volviendo a Kant, Kant es quien de alguna forma teoriza sobre el conocimiento y pone fin a esta discusión entre empiristas y racionalistas. Y lo que dice Kant es que lo que es importante es el sujeto cognoscente, la persona que percibe el mundo. Y las categorías que se le imponen a este objeto. Es decir, este objeto yo lo catalogo como lápiz, yo lo catalogo como madera, yo lo catalogo como borrador, como punta y de alguna forma lo catalogo como real. Este lápiz entra en las categorías que yo le estoy imponiendo al objeto para ser entendido por mí. Y dice Kant, y esto es lo más importante de todo lo que dice Kant, que el horizonte de las posibilidades para conocer es el espacio y el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que uno no puede conocer lo que se conoce si no existe espacio y si no existe tiempo. Es decir, este lápiz está aquí, pero está aquí en un momento determinado. Gracias a la tecnología ustedes pueden ver este video y este lápiz en otro tiempo distinto del que estoy grabando esto. Pero en este preciso momento en el que yo lo estoy viendo, aquí en este tiempo está el lápiz. Pero también está en un espacio determinado, en una locación. Ocupa un lugar en el espacio, es materia. Es decir, si no existiera espacio y tiempo, nada de lo que podría ser cognoscible sería cognoscible. Esto nos coloca quizás a los cristianos, a los teólogos en una aparente, aparente aprieto teológico, porque Dios está fuera del espacio y está fuera del tiempo. Dios trasciende el espacio y el tiempo. Entonces, una perspectiva, digamos, filosófica en este sentido podría decir, bueno, nosotros tenemos espacio, nosotros tenemos tiempo, por lo tanto nosotros podemos conocer todo lo que también tiene espacio y todo lo que también tiene tiempo. Pero Dios, al ser un ser eterno, al ser un ser trascendente, que está más allá del tiempo y más allá del espacio, lo hace un sujeto incognoscible. No podemos acceder al conocimiento de Dios por nosotros mismos. No podemos verificar la existencia de Dios. Ahora bien, yo respondería a esta forma de pensamiento que Dios no es que no tenga espacio
y no es que no tenga tiempo, sino que Dios trasciende el tiempo y el espacio. Dios es infinito en extensión y es eterno en temporalidad, y no es que esté fuera del tiempo y del espacio, sino que los llena y los trasciende. Yo invertiría la teorización al respecto y yo diría el tiempo y el espacio están dentro de Dios. El tiempo y el espacio existen solo dentro de los parámetros divinos, pero Dios los trasciende, los llena, los permea en toda su extensión. Esto haría de Dios el ser con más posibilidades de manifestarse y de hacerse visible y de hacerse presente. Kant le llama fenómeno a todo lo que puede ser conocible en tiempo y en el espacio. Dice, por ejemplo, Kant, volviendo al ejemplo del árbol, que el fenómeno del árbol es cognoscible, pero solamente en la periferia. Es decir, Kant le da lugar a la duda de Santo Tomás de Aquino y dice, ok, sí, el árbol es en sí mismo y ponle tú que Dios también es en sí mismo en el árbol que es en sí mismo. Pero, dice Kant, si esto es así, yo no lo puedo conocer. No se puede saber, no se puede conocer ni al en sí mismo del árbol, ni a Dios en el en sí mismo del árbol. No es posible, porque solo se conoce la periferia, el fenómeno que se puede ver y observar, y el en sí mismo es inaccesible, tanto a la razón como a los sentidos. Entonces, dice Kant, no se puede conocer el árbol en sí mismo, y tampoco se puede conocer a Dios. Esta es la propuesta de Kant. Nosotros, bueno, podemos observar que bien, espero que esto no se confunda con el panteísmo. No estoy hablando de que Santo Tomás decía que Dios estaba presente en todas las cosas y de una manera panteísta, no, sino que el ser del objeto, el ser de lo que es, tiene su origen en Dios, es decir, Dios es el creador y como creador, de alguna forma, como nosotros tenemos la imagen de Dios, que Dios nos creó y hay una imagen de Dios en nosotros, hay un sustento metafísico de Dios en todas las cosas, pero no quiere decir que Dios sea o esté en todas las cosas, como propone el panteísmo. Hago esta observación para diferenciar esta postura panteísta de lo que estaba diciendo Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino no estaba proponiendo el panteísmo bajo ninguna circunstancia. Y bueno, lo que propone Kant es que no se puede conocer ni al árbol ni a Dios. Pero bueno, vamos ahora a hablar lo que es la epistemología moderna. Los epistemólogos modernos ya relacionan o resignifican la epistemología con la ciencia, o sea, propiamente con la ciencia. Auguste Comte, que es el padre del positivismo, y tengo que hacer esta observación, el positivismo, cuando hablamos en filosofía, en ciencia, no es ánimo, tú puedes, al final todo te va a salir bien, da lo mejor de ti mismo. No es esa clase de pensamiento positivo, no. El positivismo es una doctrina filosófica, científica, que habla de que la ciencia puede explicar la realidad y de que la ciencia es digamos que el fundamento de la epistemología del conocimiento. Entonces, Auguste Comte, padre del positivismo, plantea estos tres estados de la razón y dice, la razón tiene tres estados. En su inicio, el más primitivo de todos es el teológico, la explicación teológica de las cosas. ¿Por qué existimos? Bueno, es que Dios nos creó. ¿Cómo es que me sané? Aunque vayamos al doctor, nos hayan operado, los cristianos decimos, bueno, estoy sano gracias a Dios. De alguna forma nosotros le atribuimos a Dios todo nuestro sustento en salud, en economía, en vida. Decimos gracias a Dios por otro día de vida, etc. Entonces dice Auguste Comte, esta explicación teológica, de decir las cosas son porque Dios las hace, es una explicación torpe en su razonamiento, es la explicación más infame de la mente humana.
y dice, es el primer estado y más primitivo de la razón. Entonces, cuando el ser humano comienza a razonar un poco más, dice Comte, llega a un estado metafísico de la razón. Quizás de esta concepción de Auguste Comte es que viene todo este estigma que se hace hacia los cristianos, aunque también, hermanos, siendo sinceros, nos hemos esforzado en muchas ocasiones por tampoco ser muy esmerados intelectualmente, pero de ahí quizás viene este estigma de que los cristianos somos ignorantes, de que los cristianos somos torpes o que no tenemos razonamiento lógico. Tiene que ver quizás con esta primera propuesta del estado de la razón de Auguste Comte, que la más primitiva de todas es la explicación teológica de las cosas. Y dice, después de ella, cuando evoluciona un poquito la razón, llega a un saber metafísico. Por ejemplo, en la antigua Grecia, los griegos decían, las cosas son porque Dios, porque Zeus, porque Apolos, porque Atenea hicieron estas cosas. ¿Qué? Pero los primeros filósofos presocráticos dieron explicaciones metafísicas, que existe, pero porque el agua de alguna forma hace que todas las cosas sean lo que son. Por ejemplo, una explicación metafísica del movimiento. Aristóteles trató de explicar el por qué las cosas se mueven. O sea, cuando una hoja de un árbol, una hoja seca, se va moviendo porque el viento la va moviendo y vemos que la hoja se mueve. La explicación de Aristóteles para el movimiento era que todas las cosas tienen un lugar en el universo y las cosas que se mueven buscan ese lugar en el universo. Es decir, la hoja que se está moviendo está buscando el lugar que le pertenece en el universo. O sea, tiene de alguna forma una especie de razonamiento, hay una explicación de por qué se mueve y de hacia dónde va. No es científica, no hay una comprobación, pero es una explicación metafísica. Entonces dice Auguste Comte, cuando no solamente se le atribuye a Dios la explicación, sino que se da una explicación metafísica, es el segundo estado de la razón. Pero dice, la cumbre de la razón es la explicación científica. La ciencia es capaz de explicarlo todo, es capaz de dar una certeza, una certidumbre de que las cosas son como son. Él propone que el conocimiento científico es acumulativo, es decir, alguien hace una investigación, luego yo vengo y nutro la investigación de alguien más viene y nutre la investigación mía y se va avanzando en la ciencia. Se habla de que pues esta fe en la ciencia, que vamos a verlo más adelante, la ciencia es muy útil, es muy exacta en muchas cosas, es muy efectiva para explicar muchas cosas de este mundo, de cómo es que lo que es, pero es exagerado decir que la ciencia lo explica todo y es exagerado también creer que la ciencia no se equivoca. Esta fe ciega en la ciencia viene a ser una especie de doctrina o de dogma científico. O sea, alguien que cree ciegamente en la ciencia tiene tanta fe como un creyente tiene fe en Dios. Este es el positivismo. Sobrepone la ciencia a todo. Ahora, después del positivismo viene el falsacionismo de Karl Popper. Karl Popper, yo no sé si sea cristiano o no, seguramente no, pero él ve en la actividad científica un origen metafísico. Dice, el avance científico positivista es de origen metafísico. ¿Se acuerdan de la explicación metafísica que les di? Que es una explicación inventada, sacada de la cabeza de Aristóteles, que dijo, se me hace que esto es así, y es la explicación que él da. Bueno, dice Karl Popper, la ciencia es de origen metafísico. ¿Cómo es esto? Bueno, cuando nosotros hacemos investigación científica, quien esté en una licenciatura, en una maestría, en un doctorado, postdoctorado, puede observar que la investigación científica depende de una hipótesis. Se propone una hipótesis. Después de esta hipótesis se procede a la experimentación.
se realiza algún estudio de campo, algún experimento científico, se hace una investigación literaria, bibliográfica de las cosas, de otras personas que vieron lo mismo, antecedentes, lo que ustedes quieran, y se procede a una experimentación, una demostración. Y luego una comprobación. Verificamos los resultados, repetimos los experimentos, contrastamos las variables y entonces podemos ver si la hipótesis es falsa o si la hipótesis es verdadera. Lo que dice Karl Popper, este es el procedimiento de una investigación científica normal. Lo que dice Karl Popper es que esta hipótesis, aquí tenemos el problema. Sí, la experimentación, la comprobación, todo esto es completamente científico y totalmente aceptable. Dice, pero la hipótesis de la que parte todo es propuesta por el investigador. La hipótesis de la que parte todo el sistema científico es un supuesto. Es una explicación metafísica de las cosas. Yo creo que lo que explica esto es así, así, y esa es mi hipótesis. A lo largo de toda la investigación, yo voy a intentar ver si es verdadera, si me equivoqué o no me equivoqué. Imaginemos que Aristóteles hace una hipótesis respecto al movimiento. Y la hipótesis de Aristóteles es que todo lo que se mueve busca su lugar en el universo. Esa es la hipótesis de Aristóteles. Él, de alguna forma, no sé cómo, logra hacer experimentos, logra hacer una comprobación y resulta que es falsa. Aristóteles se dio cuenta que no es cierto, que el movimiento no sucede porque las cosas buscan su lugar en el universo. Es falsa. Ok, se dio cuenta que es falso lo que él cree, pero de origen todo era metafísico. Todo era metafísico. Entonces, dice Karl Popper en su propuesta del falsacionismo que la hipótesis de origen del método científico es metafísico. Ahora, él propone otra forma, otro paradigma para investigar científicamente. Es el llamado falsacionismo, que excede a los propósitos de esta materia, excede a los propósitos de esta clase. Es un cambio de paradigma en la investigación científica. Si a alguno de ustedes le interesa o le es útil, pues puede investigar por su cuenta, leer los libros del señor Popper y averiguarlo. Pero el propósito de esta mención es que así como hay hermenéutica, así como en la hermenéutica hay exégesis y hay eisegesis, seguramente cada uno de ustedes llevó algún curso de interpretación bíblica y sabemos la diferencia entre estos dos conceptos. Exégesis es extraer del pasaje el significado que el autor original tenía en el momento en el que lo escribió, y la eisegesis es introducir mi interpretación dogmática, mi creencia dogmática en el texto. Es decir, yo creo que se bautizan los niños. Yo creo que el sacramento del bautismo incluye bautizar niños. ¿Y cómo es que yo interpreto este pasaje? Es que cuando dice que el carcelero creyó él y toda su casa. Él y toda su casa fueron bautizados. Entonces digo, ok, toda su casa incluye a su esposa y incluye a sus hijos, seguramente hijos pequeños. Entonces, una evidencia de que bautizaron niños. No es así. ¿Se fijan todo lo que hice? Como yo creo que se bautizan niños, yo en el pasaje, aunque el pasaje no diga eso, yo estoy introduciendo mi significado en el pasaje. Eso es la eisegesis. Entonces, así como existe exégesis y eisegesis bíblica, yo propongo, lo escucharon aquí, una exégesis y una eisegesis científica. En la ciencia también ocurre algo parecido. O sea, hay personas que esta hipótesis de origen no es un interés sincero en descubrir verdades nuevas. O sea, no se propone aunque sea metafísica o no, la hipótesis se espera que un científico objetivo proporciona una hipótesis con el interés de descubrir cosas, de saber más. Pero muchas veces sucede que se plantea esta hipótesis amañadamente. Una hipótesis
con un dogma. Yo, como científico, quiero introducir esta verdad y que la comunidad científica la crea porque está respaldada por la autoridad científica de que hice un experimento y esto y lo otro, y entonces yo propongo de entrada una hipótesis maliciosamente, malintencionadamente, para que mi percepción dogmática pase por conocimiento científico. Un ejemplo de esto es una investigación científica comprobada de la existencia de un gen homosexual. Digamos que el investigador era homosexual en su tiempo, en su momento. Antes de que el movimiento LGBT tomara mucha fuerza antes de que deconstruyeran el género y todo esto, un científico homosexual precisamente trató, o bueno, lo logró, pasó por este proceso de investigación científica y su hipótesis era que existía un gen homosexual. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Él era homosexual. Él tenía intereses de demostrar que la homosexualidad era una condición natural del hombre, que quienes eran homosexuales eran naturalmente homosexuales y que ni la iglesia, ni la religión, ni la fe tenían ninguna causa para censurarles. Entonces, esta investigación pues, era una investigación fraudulenta, con un interés escondido. Ya después salió a la luz que no era una experimentación objetiva, no era un científico serio y tampoco tenía el respaldo de la comunidad científica y esa teoría se echó por tierra. Científicamente no existe el gen homosexual. Eso sí está comprobado, no existe. Claro que la idea siguió circulando a lo largo de la comunidad LGBT y a lo largo de la iglesia. Hay gente que piensa que hay un gen homosexual y que la homosexualidad es una condición natural, pero es porque esta idea ya comenzó a circular desde un inicio y aunque ya fue desmentida, sigue circulando. Este es un ejemplo de alguien que se ampara en la ciencia para introducir su propio interés subjetivo. Yo le llamo eisegesis científica. Científicos no objetivos. Y este es un ejemplo. Hay muchos ejemplos. Hay varios ejemplos de científicos que falsean sus pruebas científicas para demostrar que lo que ellos están proponiendo es verdad, aunque no sea cierto. Hay científicos que lo hacen solamente para continuar con fondos económicos. Los resultados de sus investigaciones determinan el aporte económico que ciertas universidades, que ciertos grupos les van a dar. Entonces, algunos se atreven a falsear los resultados con el propósito de obtener remuneración económica. Entonces, existe la eisegesis científica, término acuñado por mí, pero a lo que voy con esto, hermanos, a lo que voy con esto es que la ciencia, una conclusión respecto a la epistemología de la ciencia es confiable en muchos aspectos para explicar el mundo. El método científico es aceptable, pero no es infalible. La ciencia pura se equivoca. La ciencia no es pura, tiene implicaciones metafísicas en su origen y también tiene implicaciones subjetivas en las personas que investigan. La ciencia no es omnipotente, no puede verificar verdades metafísicas, las puede denegar, pero no las puede verificar. Las verdades metafísicas, por ejemplo, el hecho de que hay otras conciencias como la mía, que cada uno tiene su propia conciencia. No se preocupen por esto, lo vamos a ver más adelante. No puede hacer juicios de valor, esto es más valioso que esto es más útil que esto es más justo que esto. Los juicios de valor no están en otro plano, la ciencia no los puede verificar. No se pueden hacer juicios estéticos, no se puede decir que un cuadro de Rembrandt es más bello que un cuadro de Monet, o que un Picasso es más bello que, no sé, un Da Vinci. Entonces,
No se pueden hacer juicios estéticos a partir del método científico. Tampoco se pueden hacer juicios morales. Se puede determinar lo que es bueno, lo que no, lo que es justo, lo que no. No se pueden determinar juicios morales mediante el método científico. Tampoco se pueden verificar verdades espirituales trascendentes. Las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente, están en otro plano. Ahora bien, en cuanto a la Biblia, en cuanto a la epistemología bíblica, para el conocimiento de las verdades naturales, la ciencia y los métodos de investigación pueden resultar muy útiles. ¿No son infalibles? No, no son infalibles, pero pueden resultar muy útiles y es un acercamiento muy acertado a la realidad. En cambio, el conocimiento de las verdades espirituales, dice la palabra de Dios, han de discernirse espiritualmente y siempre es mediante la revelación. Es decir, no podemos acercarnos a Dios por fuera de la revelación. La revelación es nuestro parámetro. Si la revelación no existiera, el conocimiento de Dios sería inaccesible. Lo único que tendríamos para conocer a Dios sería la revelación natural. El hecho de que hay montañas, de que hay cielos, de que hay sol. El hecho de que las cosas existen me habla de que hay un Dios que lo creó todo. Pero no hay nada más. Entonces, el que exista una revelación especial en la Biblia, en la palabra de Dios, sobre quién es Dios, sobre quién soy yo, sobre mi caída, sobre mi pecado, sobre lo que Él espera de mí, sobre los acontecimientos futuros, sobre lo espiritual. Toda esta revelación de Dios es Dios haciéndose, mostrándose a nosotros, haciéndose patente en nosotros. Entonces, el acercamiento que nosotros podamos tener a Dios, la epistemología bíblica o epistemología espiritual, la forma en la que nosotros podemos conocer a Dios es siempre a partir de la revelación. La revelación es el punto de partida. Dice la palabra de Dios, ¿quién conoció a Dios sino el Espíritu de Dios? ¿Y quién conoce al hombre sino el Espíritu del hombre? Y hace énfasis en el texto que estoy citando de 1 Corintios, que Él nos dio su Espíritu para que nosotros pudiéramos conocerle a Él. De manera que nosotros entendemos que la fe siempre va a ser superior a la razón, aunque nunca va a ir en contra de la razón. Establecimos que todo lo que es real es razonable. Por lo tanto, si la fe es real, entonces la fe tiene que ser razonable, incluso en su estado supernatural. Entonces, la fe siempre va a ser superior a la razón, pero nunca va a ir en contra. Así que podemos establecer dos planos paralelos, uno superpuesto al otro, la fe siempre por encima, pero paralelos. Dice un filósofo llamado Jaspers, se tiene que hacer un salto, que hay cosas accesibles al razonamiento humano. Por ejemplo, podemos nosotros con nuestra razón leer la palabra de Dios, leer la revelación, comprender algunas verdades, pero siempre va a haber un punto en el que no va a ser suficiente la razón y en el que vamos a tener que dar un salto de la razón a la fe y nosotros brincar, creer, imprimir fe a las palabras que nosotros estamos leyendo para que nuestra comprensión de Dios y de las cosas espirituales que están reveladas se amplifique, porque nuestra razón está limitada para conocer las cosas espirituales. Hace un momento dijimos que el punto de partida para conocer a Dios es la revelación, pero no basta conocer la revelación solo racionalmente. Hay eruditos que conocen la Biblia en sus lenguas originales, que saben leer copto, siríaco, latín, arameo, hebreo, todos los lenguajes que existen de las copias de los manuscritos más antiguos y no creen. Y no tienen una experiencia personal con Dios. Esta experiencia personal con Dios es una experiencia subjetiva que cada una de las personas tiene. Pero al fin y al cabo es Dios manifestándose a la vida y el corazón del hombre. Entonces, para nosotros, para que la revelación sea significativa para nosotros, esta revelación tiene que ser no solamente entendida, tiene que ser creída. De manera que el acercamiento que nosotros tengamos a la revelación tiene que ser acompañado de fe. Tenemos que leer la Biblia orando, tenemos que leer la Biblia con humildad,
Tenemos que leer la Biblia como pobres en espíritu, con deseos de conocer de Dios, como necesitados de Dios. Tenemos que acercarnos a la palabra de Dios, acercarnos a la revelación con fe. Entonces, y aquí es cuando la accesibilidad de Dios se habilita para nosotros. Dios se vuelve accesible para todo ser espiritual que quiere conocerle espiritualmente. Entonces se habilita el conocimiento espiritual mediante la fe. Quien no tiene fe, quien no cree, digamos que está restringida su capacidad para comprender las verdades espirituales. Entonces, podemos concluir, hermanos, respecto a esto, que Dios se hace cognoscible. Podemos conocer a Dios tanto racionalmente, tanto revelacionalmente mediante la revelación, pero también empíricamente, experimentalmente. Nosotros tenemos que creerle y de alguna forma relacionarnos personalmente con Él, empíricamente. Entonces, podemos concluir, hermanos, respecto a esto de la revelación, que podemos conocer a Dios, sí, pero solamente podemos conocerle porque Él se quiere dar a conocer a nosotros. Si Él no se quisiera dar a conocer a nosotros, hermanos, el conocimiento de Dios sería inaccesible para el ser humano. Pero Él nos ama, Él quiere darse a conocer, Él quiere que le conozcamos. Entonces sería casi blasfemo, hermanos, no conocerle, no buscarle, no anhelarle, porque Él quiere que le conozcamos. Entonces, cuando nosotros tenemos apatía, cuando nosotros no nos interesa, no sentimos el deseo, el interés por leer la palabra, por saber de Él, por conocerle, nosotros estamos echando a la basura, estamos pisoteando estos esfuerzos que Él hace por mostrarse a nosotros. Entonces, hermanos, esta fue la clase de epistemología. Espero que haya sido de bendición, espero que haya ayudado de alguna forma a ampliar el panorama, el conocimiento de cómo conocemos. Si hay dudas, preguntas, son clases muy complejas, yo lo entiendo, son clases muy complicadas. Y quizás yo no soy lo suficiente claro muchas veces. Si hay alguna duda, algún comentario, no duden en escribirme. Ahí está mi correo, mis redes. Yo estoy a su disposición, hermanos. Un abrazo, el Señor me los bendiga y nos vemos en el próximo video.